Bienvenidos a El Gol Curioso, el canal donde el fútbol se vive de una manera única, explorando historias que van más allá del terreno de juego. Hoy nos sumergimos en un tema que despierta pasiones encontradas, los partidos más violentos y escandalosos en la historia del fútbol. Porque, aunque el fútbol es emoción, magia y unión, también ha tenido momentos oscuros donde la pasión se desbordó en caos, tragedias y controversias. Prepárate para un recorrido intenso por algunos de los episodios más impactantes del deporte rey. Empecemos este viaje. Comencemos en el Mundial de Chile de 1962, en un partido que pasó a la historia como la Batalla de Santiago. Italia y Chile se enfrentaron en un encuentro que fue más una pelea de boxeo que un partido de fútbol. Desde el primer minuto el ambiente estaba cargado. Los italianos habían sido criticados por la prensa chilena por comentarios despectivos sobre el país anfitrión, y la rivalidad estaba al rojo vivo. El árbitro inglés, Ken Aston, apenas podía controlar el juego. En los primeros minutos ya había expulsiones. Los jugadores intercambiaban golpes, patadas y codazos como si el balón fuera lo de menos. La policía chilena tuvo que intervenir varias veces en el campo para separar a los futbolistas. Un momento icónico fue cuando el italiano Giorgio Ferrini fue expulsado, pero se negó a salir, lo que desató aún más caos. El partido terminó 2-0 a favor de Chile, pero lo que quedó grabado en la historia no fue el resultado, sino la brutalidad. La BBC describió este encuentro como el partido más estúpido, espantoso y violento jamás jugado. ¿Qué opinas de este nivel de intensidad en un mundial? Saltemos a 1990, en Yugoslavia, justo antes de que estallara un conflicto histórico. El partido entre el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja de Belgrado no fue solo un encuentro de fútbol, sino un reflejo de las tensiones políticas que terminarían desencadenando la Guerra de los Balcanes. Este partido, jugado el 13 de mayo de 1990, es considerado por muchos como el inicio simbólico de ese conflicto. El estadio Maksimir estaba lleno de hinchas de ambos equipos, pero la rivalidad iba más allá del fútbol. Representaba la división entre croatas y serbios. Todo explotó cuando los ultras de ambos equipos comenzaron a enfrentarse en las gradas. Botellas, bengalas y asientos volaban por los aires. La violencia escaló tanto que los hinchas invadieron el campo, y los jugadores, en lugar de calmar las cosas, se sumaron al caos. Una imagen icónica es la del jugador Zvonimir Boban, del Dinamo, pateando a un policía que atacaba a un hincha croata. El partido fue suspendido, y las imágenes de ese día se convirtieron en un símbolo de la fractura de un país. El fútbol, en este caso, fue un espejo de la realidad. Ahora nos vamos a Centroamérica, a un episodio que demuestra cómo el fútbol puede tener consecuencias devastadoras. En 1969, Honduras y El Salvador se enfrentaron en una serie de partidos clasificatorios para el Mundial de México 1970. Pero lo que comenzó como una rivalidad deportiva terminó en un conflicto armado conocido como la Guerra del Fútbol. Las tensiones entre ambos países ya existían por disputas territoriales y migratorias. Los partidos de ida y vuelta fueron el detonante. Durante el primer encuentro en Tegucigalpa, los hinchas salvadoreños fueron hostigados, y en el partido de vuelta en San Salvador, ocurrió lo mismo con los hondureños. Los disturbios en las calles escalaron, y tras el tercer partido, las tensiones políticas y sociales explotaron. El 14 de julio de 1969, apenas días después del último partido, El Salvador lanzó un ataque militar contra Honduras. La guerra duró 100 horas, pero dejó miles de muertos y un impacto imborrable en la región. Aunque el fútbol no fue la causa directa, fue el catalizador de un conflicto que ya estaba latente. Este episodio nos recuerda cómo el deporte puede amplificar emociones y tensiones más allá del campo. En Argentina, el fútbol es casi una religión, y el superclásico entre Boca Juniors y River Plate es su máxima expresión. Pero en 2015,
Durante un partido de octavos de final de la Copa Libertadores, ocurrió uno de los episodios más vergonzosos de su historia. En el partido de vuelta en La Bombonera, cuando los jugadores de River salían al campo tras el descanso, algunos hinchas de Boca arrojaron gas pimienta desde las gradas. Los jugadores de River quedaron aturdidos, con los ojos irritados, y el partido tuvo que ser suspendido. Las imágenes de los futbolistas afectados y el caos en el estadio dieron la vuelta al mundo. La Conmebol descalificó a Boca de la competición, impuso sanciones severas y el incidente quedó como una mancha en la historia del clásico. Este episodio nos muestra cómo la pasión desmedida de algunos hinchas puede arruinar la esencia del fútbol. Europa también tiene sus capítulos oscuros. En 1985, la final de la Copa de Europa entre Juventus y Liverpool en el estadio de Heysel, Bélgica, se convirtió en una tragedia inolvidable. Antes del inicio del partido, los hooligans ingleses y los tifosi italianos comenzaron a enfrentarse en las gradas. La situación se salió de control y una estampida causada por el colapso de una pared dejó 39 muertos, en su mayoría hinchas de Juventus. Lo más sorprendente es que, a pesar de la tragedia, el partido se jugó. Juventus ganó 1-0, pero el trofeo pasó a un segundo plano. Este desastre llevó a la UEFA a imponer sanciones severas al fútbol inglés, prohibiendo a sus clubes competir en torneos europeos durante 5 años. Heysel es un recordatorio de cómo la violencia de las hinchadas puede tener consecuencias devastadoras. En Turquía, el derbi de Estambul entre Galatasaray y Fenerbahçe es uno de los más intensos del mundo. La rivalidad entre estos equipos es legendaria y en 2002 un partido entre ambos se convirtió en un caos total. Durante el encuentro, las expulsiones y las faltas duras fueron constantes. Los jugadores perdieron el control y lo que comenzó como un partido de fútbol terminó en una pelea masiva en el campo. En las gradas, los hinchas no se quedaron atrás. Bengalas, objetos arrojados y enfrentamientos con la policía marcaron la jornada. El árbitro perdió toda autoridad y el partido quedó como un ejemplo de cómo la rivalidad puede desbordarse. Este derbi sigue siendo un polvorín, y cada encuentro entre estos equipos es una prueba de fuego para las autoridades. Volvamos a Sudamérica para hablar de uno de los escándalos más grandes de la historia del fútbol. El partido entre Brasil y Chile en las eliminatorias para el Mundial de Italia 1990. En el estadio de Maracaná, Chile necesitaba ganar para clasificar. Pero todo cambió cuando una bengala cayó cerca del portero chileno Roberto Rojas. De repente, Rojas se desplomó, con el rostro cubierto de sangre, y el equipo chileno abandonó el campo alegando falta de seguridad. El partido fue suspendido, pero las investigaciones posteriores revelaron algo increíble. Rojas se había cortado a sí mismo con una cuchilla escondida en su guante para simular un ataque. Las imágenes de video lo confirmaron y el escándalo explotó. La FIFA descalificó a Chile de ese mundial y del siguiente, y Rojas fue suspendido de por vida. Este incidente, conocido como el maracanazo chileno, es un ejemplo de cómo la desesperación puede llevar a actos extremos. En África, el fútbol también ha vivido momentos trágicos. En 2001, un partido entre Ghana y Nigeria en el estadio de Accra terminó en una de las peores tragedias de la historia del deporte. Durante el encuentro, los disturbios entre hinchas y la intervención policial con gases lacrimógenos provocaron pánico en las gradas. Los aficionados intentaron huir, pero las salidas estaban cerradas, lo que causó una estampida que dejó más de 120 muertos. Este desastre llevó a una revisión de las medidas de seguridad en los estadios africanos y marcó un antes y un después en la organización de eventos deportivos en la región. Es un recordatorio de la importancia de priorizar la seguridad en el fútbol. Estos partidos nos muestran el lado más oscuro del fútbol, pero también nos hacen reflexionar. El fútbol no solo es un deporte, es un reflejo de las emociones, las tensiones y las pasiones de la sociedad. Desde conflictos políticos hasta rivalidades históricas,
Estos episodios nos recuerdan que el fútbol puede amplificar tanto lo mejor como lo peor de nosotros. A pesar de estos momentos trágicos, el fútbol siempre encuentra la forma de seguir adelante. Nos enseña la importancia de canalizar la pasión dentro de los límites del respeto y el juego limpio, porque el fútbol, en esencia, es unión, emoción y celebración. Y hasta aquí nuestro recorrido por los partidos más violentos y escandalosos de la historia del fútbol. ¿Qué opinas de estas historias? ¿Crees que el fútbol ha aprendido de estos episodios? Déjanos tu comentario y comparte cuál de estos momentos te impactó más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a El Gol Curioso y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El fútbol es pasión, pero siempre debe ser un juego. Nos vemos en el próximo video.